Y 4 semanas después o más tarde volvemos a la carga con un repaso cargado de señales cruzadas. Por un lado Estados Unidos, que ya ha empezado a bajar tipos, y señal de ello es el oro, que está cotizando ya en cotas estratosféricas, mientras las bolsas siguen coqueteando en máximos. Pero cuidado, porque los bonos a largo plazo siguen sin ceder, y esto nos lanza un mensaje claro: el mercado no lo ve tan fácil. Si quieres ver un repaso con los últimos datos macroeconómicos, el calendario de los próximos eventos y entender qué está descontando la renta fija a la renta variable, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Aquí aprenderás sobre finanzas de forma clara y sin rodeos, para que tomes mejores decisiones, hagas crecer tu patrimonio y logres tus objetivos financieros. Y por cierto, si no tienes broker o te estás planteando diversificar tu cartera, aprovecha. Freedom24 tiene una promoción de bienvenida muy atractiva, con la que puedes conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta 800 dólares cada una. Y aquí podemos ver la selección de acciones, puedes tener mucha suerte que te toque una de BlackRock o alguna más económica. Y recuerda, solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1000 euros puedes acceder directamente a la promoción. Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, que cotiza en el Nasdaq. Cumple con la normativa europea y MiFID II, y eso significa que los valores siempre están a tu nombre, y además cuenta con el Fondo de Compensación para Inversores de Chipre con protección hasta 20.000 euros. Ofrecen más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs de todo el mundo. Desde su portal Que Comprar suben reseñas e ideas de inversión cada semana, así como una selección de los principales bonos y ETFs. Y aquí es donde vais a encontrar los clásicos indexados al S&P 500, al FTSE All World y otras alternativas, tanto como monetarios o de renta fija. Tienes todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y en la sesión de hoy seguiremos la estructura de los demás repasos, pero haremos un poquito de foco en esos bonos de máxima duración, porque hay un poco de divergencia o dicotomía, a ver quién nos dice la verdad o quién nos están engañando, y después también prestaremos un poquito de atención a ese oro, para ver con los niveles de Fibonacci cuándo podría ser su próximo máximo o su próxima parada en estos niveles tan estratosféricos. De la misma manera podríamos replicarlo tanto al Nasdaq como al S&P 500. Y dicho esto, volvemos con las últimas lecturas, recordando ese último dato del PIB trimestral de Alemania. En este caso el cierre del segundo trimestre fue negativo, el anterior fue positivo, con lo que ahora mismo no hay riesgo de recesión técnica, pero tendremos que estar a la expectativa del siguiente trimestre. Y seguimos con el PIB trimestral, en este caso de Estados Unidos, que salió a finales de agosto, por encima de la previsión un 3,3, y en positivo, todo y que aún no ha cerrado este segundo trimestre, a diferencia de Alemania, que es un poco negativo, pues aquí podemos ver que hay más chicha. Seguimos con esas lecturas de paro, en este sentido con Estados Unidos, igual que la previsión, un 4,3, pero aquí en este caso más vale una imagen que 1000 palabras. Ya podemos ver cómo este desempleo, desde principios del 2023, poco a poco, pero ha ido aumentando. Incluso podíamos ver aquí los fantasmas que salieron en agosto del 2024, que fue el 4,3, pero efectivamente estaríamos consolidando o estaríamos en estos niveles, con lo que por eso también podía ser el incentivo que le faltaba a Powell para esta bajada. Y de la misma manera cerramos el círculo con el paro de Alemania, donde vemos que es un 6,3, se dice rápido, sería un 50% más, y de la misma manera, incluso un poquito antes, podíamos ver como desde mediados de julio esto se está incrementando, tienen problemas laborales. Seguimos con los IPCs, que salieron a mediados de septiembre, en este caso Estados Unidos igual que la previsión, pero un poquito lejos de este 2%, y podíamos ver que estas cotas del 2,3 nos quedarían algo lejos. En cambio la zona euro, que salió unos días más tarde, estamos clavados en el 2, incluso un poquito por debajo de la previsión en positivo, podríamos ver que tenemos cierta estabilidad en el 2%, pero en cambio España en este sentido se estaría acercando más a Estados Unidos. No sabemos si por el tema de las energías o no, pero podemos ver que habíamos tenido lecturas incluso por debajo de este 2%, pero estaría rebotando un poquito. Rápidamente recordamos esas decisiones de tipos, nuevo movimiento en Europa, nos deberemos de esperar. Y en Estados Unidos, como muchas personas ya sabrán, hicieron esa primera bajada de tipos de todo este 2025. Pensar que desde diciembre del año pasado no habían sorpresas, y después lo ampliaremos un poquito. Y saltando al calendario de los próximos eventos será un poquito más aburrido. De las noticias no os hablo, pero del calendario sí, porque nos deberemos esperar a finales de octubre para ver las nuevas decisiones de tipos, tanto de Europa como de Estados Unidos. Esta misma semana nos saldrá la confirmación del segundo trimestre del PIB de Estados Unidos, que hemos visto que era bastante positivo, y a finales de este mes de septiembre volveremos a cotejar esos datos de desempleo. Y a todo esto, ¿cómo está la renta fija? Y empezamos con los bonos americanos a 30 años. ¿Qué nos damos cuenta? Pues hablando del 2025 no estamos ni arriba ni abajo, estaríamos en medio de esta incertidumbre. Podríamos ver que estaríamos un poquito por debajo de las cotas máximas del 2024 y un poquito más alejado de los fantasmas de finales del 2023.
Y ahora seguimos con 10 años, menos temporalidad. ¿Qué nos damos cuenta? Que este 2025 parece mucho más positivo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que hemos visto que a 30 años estábamos en medio, no estábamos en las cotas mínimas de este 2025, podíamos apreciar como en 2010, menos incertidumbre, hemos hecho un salto un poco más brusco, no hemos hecho 30-20-10, hemos saltado de 30 a 10, podríamos ver incluso las cotas mínimas de la semana anterior que coincidían con las cotas mínimas de este año y ahora estaríamos de todo el 2025 un poquito más por debajo. Y efectivamente, a menos temporalidad, menos incertidumbre, estos fantasmas del 2024 también quedan muy lejos, pero del 2023 más aún. Incluso este mismo año, máxima temporalidad, habíamos visto que estaba muy cerquita, no habíamos visto que a mediados de mayo pues un poquito tocaba o venía ese miedo, y en cambio vemos a 10 años que sí que estaríamos mucho más lejos. Y esto encaja perfectamente con la narrativa actual. La presión fiscal es real, pero el mercado empieza a asumir que habrá bajadas de tipos a corto, y por eso los tramos intermedios, que serían 10 años, están relajando el tono. Y en cambio los bonos de 20 o 30 siguen cotizando a máximos, por ese riesgo estructural, ya sea de deuda, de déficits o incertidumbre política. Pero todo esto hablando de Estados Unidos. En Alemania, ¿qué pasa ahora? Seguimos con los bonos alemanes a 30 años, nos damos cuenta que estarían cotizando en la parte más álgida del 2025, y si ampliamos la visión, ¿qué vemos? Que incluso están cotizando por encima de los fantasmas de finales del 2023. ¿Y esto ya qué es debido? Hemos visto que estaba más endeudado Estados Unidos, no Europa. Europa, la deuda al menos de Alemania no es muy grande, pero que está faltando ese fuelle, esa productividad. ¿Qué es peor? ¿La sobredeuda, sobreendeudarse o que te falte fuelle o productividad? Pues estarán muy relacionadas, por supuesto. Y saltando a 10 años, que nos damos cuenta, pues que a menor temporalidad sí que acumulan menos riesgo. Podríamos ver que estaríamos por debajo de las cotas máximas de este 2025, y aquí efectivamente sí que podríamos ver que estamos lejos de los fantasmas de finales del 2023. Pero como podéis ver, el ritmo no estaría cesando, el ritmo continúa apretando y lo está polarizando mucho. Sin embargo, cuando miramos productos que invierten esa misma deuda de forma inversa, como sería este FDX Trackers, que replica bonos de la eurozona a más de 25 años, vemos que aún no se han alcanzado los mínimos de finales del 2023. Y esa diferencia sería una divergencia. Podría leerse como una señal clara de que el mercado reconoce que hay problemas estructurales, pero que se empiezan a anticipar que viene esa bajada de tipos. Porque lo que no se traga o es la divergencia en sí, es que el riesgo en los bonos de máxima duración no americanos, ahora estamos en Europa, y tampoco estamos representando Europa porque solo hemos cogido a Alemania, pero como gran representante, vemos que esta cota máxima coincidió con el gráfico con el mínimo, pero ahora que habría incluso mucho más riesgo, vemos en un producto concreto que invierte en bonos de la eurozona más de 25 años, que tendría que estar mucho más a mínimo, con lo que entiendo que alguien nos está engañando, y es que quizás están más, ya por fin, más cerca que lejos, esa anhelada caída de tipos. Y no podemos negar que toda esta tensión de bonos a largo plazo condiciona todo el torno de inversión, porque aunque parezca que el ciclo está girando a favor del crecimiento del mercado bursátil, el precio del dinero a largo plazo sigue sin ceder del todo, y eso hace mucho ruido de fondo. Y ahora seguimos con el barómetro de tipos de la Fed, que queda un poquito más de un mes para la próxima reunión. ¿Y qué vemos, señoras y señores? Que más del 90%, el 93% justamente hoy, la semana anterior era un poquito más flojo y el día anterior un poquito más, dice que vendría esa segunda bajada de tipos, pero no en diciembre, sino el mes que viene. Saltando a la reunión de diciembre, más bonitas sorpresas a favor de esa caída de tipos, porque vemos que más del 50%, más de un 75%, diría que vendía esa tercera caída de tipos. Incluso nos damos cuenta que saltando a la reunión de finales de enero aún no hay un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque veríamos no más del 50, pero más del 50% del sentimiento es que faltaría más caídas de tipos, con lo que realmente ha llegado el movimiento o no. Ahora seguimos con el Euribor, ese chivato, que ya vemos que en este caso nos está relajando y continúa perforando zonas. En este caso el Banco Central Europeo ya ha dicho que hasta diciembre o el año que viene no quiere hacer más bajadas, con lo que el sentimiento del Euribor en este caso no se ha acabado de relajar. Tampoco va a subir a un 2,5 porque no tiene excusas, pero tampoco está en ese 2 pelado. Y en la gráfica de los últimos meses, pues veríamos que está haciendo un rango muy cerquita de este 2%. Y como no le han dado más gasolina, que era la excusa para que bajara, pues ha rebotado un poquito. Insisto, que no es para hacer llamar las alertas, pero que necesitamos un poquito más de gasolina si queremos que baje más. Y ahora seguimos con esa renta variable, con esos principales índices o activos. Y en esta sesión vamos a empezar con el DAX, representante de Alemania. ¿Por qué? Porque podríamos ver que del último repaso a la fecha actual, ¿qué ha hecho el DAX? En este sentido, caer, caer y caer. Sería una tendencia bajista. Ahora cambiamos a velas diarias, y todo el mundo que no entienda lo de las velas y los gráficos, os dejo otra actualidad por aquí donde lo comentamos de manera inicial. Y lo que sí que podíamos ver en velas diarias, que la estructura cambia. Igual que antes, en esta pequeña foto en 4 horas hemos visto que caía, efectivamente caía, pero viendo la estructura desde un poquito más lejos, veríamos que sería un rango a toda regla. Eso sí, un rango en la cúspide.
Y recordar, si no os dejo otro vídeo por aquí, las fases del mercado. Esto es un rango. Si luego caerá, se llamaría este rango de redistribución. Y si esto es para que luego vuelva a subir, sería una acumulación. Pero viendo un poquito la debilidad de Alemania, pues entendemos que de estas cotas máximas tendría que hacer algún retroceso sano. Entendemos y lo comprobaremos. Y ahora seguimos con el SP500 en velas de 4 horas. Alemania era la noche y el SP en este caso el sol, porque podríamos ver que desde el último repaso a fecha actual lo único que ha hecho es subir, subir y subir en 4 horas. Ahora en velas diarias que vemos una estructura diferente, como si un poquito guarro con los gráficos, no se entiende muy bien. Lo que podemos ver es el último retroceso con esas caídas acusadas de abril, cómo volvimos a alcanzar los máximos anteriores y los estaríamos volviendo a superar. Traducido, me voy a velas semanales y con los diferentes Fibonaccis de los diferentes tramos podríamos llevarnos una idea de las próximas paradas o puntos de pivotaje. ¿Qué os quiero decir? En el conflicto de Rusia con Ucrania, vimos de estos máximos a estos mínimos y trazando este Fibonacci que nos dimos cuenta que de la última extensión llegamos como mínimo al nivel 2. Fantástico. Después de llegar al nivel 2, casualidad o no, hizo un gran retroceso, consolidó los anteriores máximos y volvería a extender. ¿Qué os quiero decir? Que si siguen estos ciclos y estas crisis, pues replicamos este gran retroceso con este retroceso actual y ¿qué veríamos? Pues que el siguiente punto 2 de Fibonacci de la última caída podría ser que tranquilamente, por decirlo de una manera, llegase el SP500 a los 7.500 puntos. Pero de momento, insisto, hemos superado estos máximos y toca extender. Y en algún momento deberíamos volver a retroceder. ¿Para qué? Para consolidar los anteriores máximos, como pasó con el conflicto de Rusia con Ucrania, o como ha pasado o pasó muy cerquita con el COVID. Esto no significa que siempre vaya a pasar así, pero estadísticamente tenemos bastante certeza. Podríamos seguir con el Nasdaq en velas de 4 horas, parece papel de calca del SP500, en estas últimas semanas lo que ha hecho es subir, subir y subir, y la semana anterior tocó la cota histórica de $24.635. Y aquí, si os parece, vemos una imagen diferente. Podríamos ver la crisis de las .com, que fue este evento de máxima volatilidad y donde el Nasdaq lo desbancaron nada más y nada menos que un 82%, por eso comportamientos pasados no significa que pasen en el futuro, pero los podemos tener en cuenta. Todo de que vemos un super track ascendente desde el 2019, que solo ha hecho que subir, subir y subir. Pero no nos engañemos, estos son velas mensuales y todo este track, pues de aquí a aquí, cayó puntualmente un 13. Y más recientemente, también con ese conflicto Rusia con Ucrania, cayó un 35. Es decir, los mercados nunca están exentos de volatilidad. Y otra cosa es que estas tendencias se puedan prolongar en el tiempo y aportarnos rentabilidad. Y otro gráfico distinto, es que podíamos ir aquí también con el Nasdaq, pero ahora en velas semanales, y hemos visto antes lo que sería la tendencia principal, ascendente desde el 2009. Pues cuando amplías esa visión, por ejemplo, a velas semanales, podemos ver que aquello que era tan bonito, veíamos tan bonito, ¿no? Que parecía que estaba subiendo, subiendo, todo lo que hemos visto que había retrocesos, cuando amplías visión, aún ves todo este camino más abrupto. Y aquí podríamos ver las tendencias secundarias creciente, decreciente, que suben, que caen, pero todo dentro de una tendencia actualmente principal de subidas. Y despedimos el tridente americano con el Dow Jones, ese índice de manufactureras, que ya vimos que fue el último del tridente en superar estas cotas históricas y que comentamos que normalmente, fijaros, el análisis técnico no es la panacea ni la bolita o la varita mágica, pero hombre, pero se acerca bastante. Y vimos que aquí no lo habíamos tocado, pero al tocarlo con volatilidad lo rechazó, cargaron un poquito más de posiciones y lo han superado. Y normalmente lo que hemos dicho, cuando superas máximos históricos no es para que caiga y te venga la crisis de las .com, que no, que puede existir el problema, sí, porque estás en máximos, pero normalmente cuando los acabas de superar, ¿qué hace el mercado? Seguir subiendo. Seguimos con el VIX o volatilidad directamente en velas diarias, a diferencia del DAX o el SP500 que unos subían y unos bajaban, aquí podríamos ver incertidumbre. Ha subido, ha caído, ha subido, ha caído. Y como pasa muchas semanas, habría aparecido el lunes con un pequeño gap ascendente. En positivo, es que tenemos menos volatilidad que los meses anteriores, pero para que esto saliera un poquito más disparado, ¿no? Que se arreglara esa política comercial, este belicismo, que pusieran alguna solución al techo de deuda o a esa deuda de Estados Unidos, pues entiendo que romperíamos este punto del 14.46, bajaríamos un poquito más y entonces empezaría la fiesta. Porque todo el mundo tiene que recordar que en esos bonos de máxima duración con unas rentabilidades suculentas aún no se han descargado, aún, como ven riesgo las bolsas que quizá caen, no han sacado el dinerito, pero cuando todo ese dinero de los bonos de máxima duración caiga, ¿dónde va a ir? Pues normalmente vienen a las bolsas. Y entonces si la bolsa ya está en máximos o se produce ese movimiento, ¿qué va a pasar? Pues unas subidas aún más espectaculares. Pero paciencia y pies de plomo. Seguimos con el Brent directamente en velas diarias, mucha incertidumbre, vemos que esta compresión bajista o entendemos que el precio quiere caer, pero tampoco nos da tregua, porque no está haciendo mínimos decrecientes, que significaría que presenta debilidad, sino que aquí parece que tiene trazado un suelo, intenta superarlo, cae
aquí no denota fortaleza porque ha subido menos que en este otro máximo y ahora estamos ya otra vez en terreno de incertidumbre. Perforará, rebotará a la expectativa. Señoras y señores, oro directamente en velas diarias, increíble. Aquí comentamos que esta pendiente la rompió y que podía ser que viniera algún retroceso, pero lo que ha sido esto ha sido un rango, mejor dicho, acumulación. Porque después de hacer un rango, parte de arriba, parte de abajo, incluso se ha ido comprimiendo y en el último momento ha pegado un escopetazo para arriba. Podía coincidir o no con esas declaraciones de Powell, que ve las orejas al lobo, que después de bajar los tipos, estadísticamente o han venido crisis. Tendremos que estar a la expectativa y ver por dónde va. Y de la misma manera que hemos mirado el SP500, si ahora saltamos a velas semanales y con Fibonacci, podríamos volver al pasado. ¿Qué os quiero decir? Podríamos ver que de la anterior subida o anterior caída llegó a extender nada más y nada menos que un nivel 3,61 de Fibonacci, con lo que, aquí ya saben muchas personas, disculpar el mareo, que llegamos al nivel 2, pero si volviera a repetir, lo vuelvo a poner en velas mensuales, disculpar, si volviera a suceder que del último track, que estamos hablando del 80, a la subida del 2012, se extendió este 3,62 de Fibonacci, si en esta caída se va a elongar de la misma manera, por no estar callados, pues tendríamos que tener en cuenta que podría llegar el oro nada más y nada menos que a 4.144 dólares la onza. Y vemos que cada vez está más cerca que lejos, con lo que paciencia y pies de plomo. Y muchas personas han escrito para invertir en oro. Os dejo un vídeo por aquí. Hay un anterior que miramos más la teoría y este es más práctico. Y ya lo comentamos, si no recuerdo mal lo hicimos en marzo. Yo aquí no pondría toda la carne en el asador en el oro porque estábamos en máximos, pero no soy nadie para decirlo y no sé si estamos en máximos para caer o que aún van a haber nuevos máximos. Y la idea que propusimos fue que si tú de tu patrimonio quieres un 5% en oro, podías hacer un DCA del 2,5% que quieres en ese oro, para aprovechar esta subida, por si no sabemos hasta dónde va a llegar, y el otro 2,5%, por ejemplo, guardarlo en la recámara, bajo mi punto de vista, cuando vuelva a retroceder, tarde o temprano, será un año, 2, 3 o 4, 5, pero cuando vengan esos tiempos de calma y se relaje todo un poquito, cuando retroceda el oro, volver a posicionarme. Pero ya sabéis que esto es la estrategia de cada uno. Y ahora, si os parece, hagamos un poquito de repaso de productos concretos. Por ejemplo, aquí tendríamos un ETF que replica el SP500 de SPDR y lo tendríamos en euros. Por eso, antes, en dólares hemos visto que estaban las cotizaciones máximas, pero en cambio, como este año se ha apreciado mucho el euro y tú inviertes en dólares, todo lo que has ganado por el mercado de valores, cuando vuelves, lo pierdes en el cambio de divisa. Con lo que vemos que este año estaría siendo positivo, pero aún, insisto, con este cambio de divisa invertido en euros, no habíamos superado los máximos históricos de febrero. Ahora seguiríamos con el Vanguard VT, representando ese FTSE Global All Cap, o todo ese mundo con emergentes, con pequeñas empresas, y que vemos que estarían máximos históricos, pero lo tendríamos en dólares. Seguimos con el ACWI, si parecen papel de calca, ya tendríamos que ver a valores relativos esa rentabilidad media o el total acumulado, pero esta versión en dólares también estaríamos en máximos históricos. Ojo, igual que antes con el de SPDR, pero de la mano de shares. Tenemos una alternativa indexada al MSCI World que está en euros. Por lo tanto, de la misma manera que el SP500 vemos que no hemos superado las cotas máximas o históricas de febrero de este año. Ahora seguimos con los emergentes, en dólares, veríamos que estaríamos en las cotas máximas de todos estos últimos años, pero que aún no habríamos superado pues, las cotas anteriores, y ojo que está en dólares, en euro pues tendríamos que ver cómo estaría influyendo, pero en principio estas cotas máximas de febrero del 2021. Ahora seguimos con el TLT, con ese ETF o fondos de inversión que invierten en bonos de máxima duración, en este caso más de 20 años y americanos, con lo que tendríamos también el efecto divisa, y lo que hemos ido comentando, esa anhelada bajada de tipos que se ha ido prolongando, hemos estado en cotas mínimas, y ahora sí que vimos, ahora ampliamos visión a un día o incluso a 4 horas, como la reunión de Powell, o mientras estaba haciendo la reunión de Powell, al principio entiendo que nos estaba acariciando los oídos, pues subió mucho, y a la que metió una de cal y una de arena, ya retrocedió rápidamente. Pero podríamos ver cómo habría roto toda esta compresión de las últimas semanas, podría ser un pullback para consolidar esta ruptura, y en principio, viendo ese sentimiento barómetro de tipos, que tiene que venir otra caída, que descuentan otra en diciembre, que vemos ese desempleo, pues puede ser que finalmente, ya más pronto que tarde, se desenlace este movimiento. Pero los que lo siguen de cerca ya sabéis que llevamos muchos meses así, con lo que cuidadín. Ahora en velas semanales podemos seguir con su hermano gemelo o medio gemelo, porque es a más de 25 años y de la eurozona, y es lo que me habíamos comentado anteriormente. Aquí cuando cotizaban los bonos de máxima duración en máximos, esto fue a mínimos, pero acabamos de ver hoy que tenemos estos bonos de Alemania con máxima incertidumbre aquí arriba, y en cambio esto no está aquí abajo, está aquí. Con lo que podíamos entender, una divergencia, una señal del mercado, con lo que, insisto, más pronto que tarde ya tendría que venir este movimiento de reversión. Pero fijaros que todo y que parece que superamos esta compresión, no ha salido disparado, continuaría sangrando.
Y ahora seguimos con el eurodólar para ver un poquito esa cotización del par y que nos damos cuenta, pues más o menos de manera milimétrica desde este inicio de año se ha apreciado el euro un 15%, con lo que si alguien invirtió en el S&P 500 aquí mismo, pues independientemente de lo que le ha dado el S&P 500, cuando vuelva a euros palmará un 15%. No, que hay personas que hacen aportaciones periódicas, pues aquí tendrás o se estará difuminando o tendrás un remix. ¿Que aquí pusiste? Pues palmarás un 15 del cambio de divisa más lo que te dé el mercado de valores. ¿Que la otra aportación lo hiciste aquí? Pues en este caso concreto estarás palmando un 8 más lo que te dé el mercado de valores. ¿Y qué pasa? Si después de 2 o 3 años tenemos el cambio aquí, pues a la inversa, de aquí tendrás todo lo que haya ganado o no ese mercado de valores y estarás ganando de aquí, pues por esa depreciación del euro, un 3% extra. Con lo que insisto, con aportaciones periódicas y en el largo plazo se va cambiando y si vas a meter 100.000 euros de golpe, pues hombre, lo tendría un poquito más en cuenta, sobre todo si inviertes en S&P 500, porque no solo S&P 500, es S&P 500 más la cotización del par. Y ahora sí, seguimos con Bitcoin, que últimamente está haciendo poco ruido, lo vemos en velas de 4 horas, en principio no habría cambiado la estructura, vemos los máximos aquí, los $124.000, y veríamos este suelo en torno a los 107.000, y hablando del RSI, pues podríamos ver una sobrecompra extrema, con lo que entiendo que esto sería un movimiento, una manipulación del mercado y tendrían que venir subidas, lo iremos viendo. Y ahora en velas diarias, veríamos que después de romper este cajón, estaría descansando por la parte de arriba. No muy positivo, porque hace algunas semanas que no estamos en estas cotas históricas, tampoco súper negativo, porque no nos hemos vuelto a meter dentro del cajón. Y en todo caso, aquí también veríamos el RSI en velas diarias, negativo. Ahora podemos saltar a velas semanales, ojo, ojito, porque esto recuenta el primer repique del anterior ciclo y el segundo cuando todo cayó, y aquí puede parecer que sería el primero y el segundo, y de momento, si continúa cayendo, pues podría coincidir. Lo que podríamos ver que en otros episodios o en otros ciclos, normalmente el RSI y la sobrecompra había llegado a unas cotas un poquito más álgidas, al menos en plena de esa subida, y aún no, con lo que yo creo que nos falta un poquito de historia. Y en velas mensuales, vemos y volvemos a recordar que a finales del segundo año es cuando hace los super máximos históricos Bitcoin, lo hizo en este ciclo, en este, veremos en este si lo hace o no lo hace. Podríamos apreciar este RSI, que normalmente en cada ciclo ha habido menos sobrecompra, lo que pasa que aún estaríamos lejos relativamente de llegar a este punto, que este punto sí que diría, oye, cortar que aquí se ha acabado la fiesta. Parece que se están dando un besito a las medias, tendremos que tener un poquito más de paciencia para ver estas expectativas. Yo creo que octubre puede ser un buen mes, pero ya sabéis que paso a pasito y pies de plomo. Y hasta aquí este repaso económico tras 4 semanas intensas, con bajadas de tipos en marcha, bolsas en máximos, pero unos bonos que siguen lanzando señales mixtas. Y recuerda, entender lo que descuentan los mercados te ayuda a invertir con más cabeza y menos ruido. Y ahora os pregunto, ¿creéis que por fin va a llegar esa anhelada caída de tipos o va a ser un espejismo más? Y si este tipo de contenido te gusta o te ayuda, ya sabes, darle like, suscribiros si aún no lo estáis, compartirlo con aquel que lo pueda necesitar y nos vemos en el siguiente.